Son las 7 de la mañana, 43 minutos, una hora menos en Galápagos, es Ecuador Radio, a través de Radio Quito Platinum FM. Gracias por su sintonía. Saludamos la presencia en nuestros estudios de Pablo Iglesias, Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. La gestión preocupa, desde luego, es un país frágil por su topografía, su geografía, su orografía, los ríos, en fin, lo conocemos. Y en esa línea, las prevenciones de ley, la planificación territorial y lo que puede ser esa gestión desde una institución como la superintendencia cobran vital importancia. El riesgo asociado a la prevención, el riesgo asociado a lo que puede la sociedad planificar, el riesgo a veces llevado al vértigo de una sociedad que desafía a la naturaleza y que eventualmente puede causar estragos muy significativos. ¿Cómo conceptualmente manejar este tema en un país con las particularidades y especificidades del Ecuador? Es un tema que quiero saber de su criterio. Bienvenido, muy buen día. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Este es un tema bastante interesante. La planificación es la palabra que creo que debemos traer a esta mesa. La planificación justamente es analizar las condiciones actuales de, en este caso, un territorio como Quito, y concebir una idea de futuro, una idea de un mejor futuro, un futuro en donde podamos contar con una mejor organización y, como usted lo ha dicho, tomando en cuenta temas como los riesgos naturales. En Quito en los recientes meses hemos visto, por ejemplo, un fenómeno como el de la Gasca que se produce... Acabo de mirar por la ventana al volcán Pichincha que está ahí y vemos cómo la ciudad se ha subido, está clarísimo, ¿no?, al volcán. Y ha mencionado usted lo de la Gasca. Los riesgos están asociados a un territorio como Quito de forma innata, es el territorio en el que estamos. Claro. Sin embargo, una ciudad como Quito y nuestros gobernantes locales pues deben prever, y de hecho en su momento debieron haberlo hecho, decir, estas son las zonas en donde voy a tener problemas y no permitir, por ejemplo, que se construya y se expanda la mancha urbana sobre esos territorios. Claro, ahí hay que tener nítido que hay una serie de permisos que la municipalidad, en este caso el gobierno del Distrito Metropolitano de Quito, debe entregar para la construcción, que desde luego hay ordenanzas claras donde no se puede construir en el borde de las quebradas y los riesgos crecen. En el Ecuador hay riesgos por doquier, pero para el caso de Quito que acabo de mencionar y para el tema de la Gasca que podríamos nosotros profundizar, hemos visto históricamente lo que ha ocurrido. En los años 70 hubo un desborde tremendo, colosal, lo hemos contado aquí muchas veces, llegó la avalancha de lodo, llegó hasta la 6 de diciembre y Colón, bajó por la avenida Colón, hasta lo que era el antiguo hospital en Vaca Ortiz. Muchos no lo recuerdan, pero así fue. Y hace 2 años también tuvimos una tragedia. Y seguimos tomándonos los bordes de las quebradas, seguimos construyendo ahí, seguimos sin la suficiente precaución para la limpieza de todos los, digamos, sedimentos, árboles, palos, piedras que acarrea una temporada lluviosa con la particular incidencia que ha tenido esta que hemos atravesado. Así es, y justamente las superintendencias tienen esa facultad de controlar que la ley se cumpla, en este caso por parte de los gobiernos autónomos centralizados. Y es muy triste saber que ya estando en el año 2024 muchas veces la gente puede pensar que todavía o más bien que los municipios toman las debidas previsiones y ya no se emiten permisos de construcción en áreas de riesgo, pero sigue sucediendo. Y no solamente en Quito, que es la capital del Ecuador, sino a nivel nacional. Entonces, tenemos, por ejemplo, un caso en una zona cercana, de hecho, a este sector, en donde recientemente se dio un permiso de construcción, el municipio viola su propia normativa, se da un permiso de construcción en un área determinada de riesgo no mitigable. Entonces, esa construcción que de hecho se efectuó y que en este momento tengo entendido que está parada en cuanto a su operatividad, pues en el caso de que se habite ahí, se ponen en vilo los derechos de los ciudadanos. Primero la vida. Que lo pueden habitar y de la vecindad también, ¿no? Por supuesto, y también, de hecho, uno como usuario, es un impacto financiero que tiene no solamente para la ciudadanía, sino para la ciudad. Por supuesto. Ahora, ese es un caso concreto, pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad del municipio? Si hay la
no solo prerrogativa, sino el mandato de la norma, de la propia ordenanza y de la ley, que para entregar un permiso de construcción se debe hacer todas las consultas técnicas del caso, con todos los peritajes de los entendidos en la materia y de la autoridad. ¿Qué pasa con un municipio, con un gobierno autónomo descentralizado que incumple una norma como estas? Bueno, por el momento, una infracción como esta, según la ley, nosotros nos ceñimos a lo establecido en la ley, puede llegar a 100 salarios básicos unificados como multa. Y también podemos, en cierta medida, hay que hablar de algunos momentos, ¿no? Cuando el permiso se ha dado y la obra no se ha construido, y también, lastimosamente, cuando la obra ya se ha construido. Entonces nosotros... O sea, hechos consumados. Es un hecho consumado. Entonces, ya, en ese sentido, incluso hemos detectado casos en donde ya hay gente habitando en esos edificios, en esas viviendas. Entonces, responsabilidades civiles y hasta penales por quienes hicieron una construcción por sobre lo que dice la ley vigente, violentando esa ley. Así es, y de hecho estamos trabajando no solamente como superintendencia, sino como función de transparencia y control social, de la cual también soy vicepresidente. Estamos en este momento ejecutando un proyecto a nivel de la función justamente para una problemática como esta. No solamente atañe a la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, sino también a la ley de Contraloría, porque también pueden haber procedimientos irregulares que permitieron esa construcción, pueden haber también, como se dice, hechos incluso penales. Entonces la idea es atacar a la misma problemática con la información y con la competencia de varias instituciones. La prevención es la clave. Ahora, usted mencionaba al inicio del diálogo, estamos dialogando con Pablo Iglesias, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, el ejemplo de la Gasca. Y el ejemplo que lo acaba de vivir en un nuevo aluvión, la ciudad de Quito. Hubo un plan hace algunos años, lo hemos hablado en estos micrófonos con Roque Sevilla hace poco tiempo, con algunos funcionarios en la época de Rodrigo Paz, hubo un plan de ordenamiento de las quebradas, de las quebradillas, de la construcción de colectores. Hace muchos años tuvo también al norte de Quito, por la zona del condado, un aluvión inmenso con millones de pérdidas económicas y con la desgracia de las vidas humanas. Sabemos dónde vivimos, ahí hablan los expertos de 500 quebradillas aproximadamente a lo largo del volcán Pichincha, en toda una ciudad que se extiende geográficamente en las faldas de ese volcán. Sabemos dónde estamos. ¿Por qué no tenemos responsabilidad de lo que hacemos? Y esto ya me refiero no solamente a la autoridad, no solamente al municipio de Quito, también los ciudadanos. ¿Cómo ponemos nosotros en riesgo nuestra propia vida? Ese es un problema de múltiples dimensiones. En primer lugar, una zona como la Gasca tenemos un buen marco legal que nos permite, por ejemplo, al municipio determinar qué zonas, por ejemplo, ya se pueden considerar no habitables. En ese sentido, aquí ya no se puede vivir. ¿Y qué es lo que debería pasar ahí? Pues en la parte técnica, movilizar a la gente que está en estas zonas que de riesgo no mitigable y reubicarlas en otros. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Esas obras habría que mover esa es parte técnica. Pero está la parte política y la parte financiera. El impacto de mover a las personas tiene un impacto político, tal vez sus mismos votantes. Nadie quiere tomar esas decisiones, ¿no? Trasladar, y nadie quiere asumir los costos. La vivienda, en fin. Hay otra zona peligrosa, se ha hablado, al norte de Quito, la Quebrada Monjas, que está sufriendo una erosión permanente. Y se ha autorizado por parte del municipio capitalino una serie de proyectos en zonas de evidente riesgo. Aquí lo han denunciado los vecinos que han formado un comité, han hablado con el municipio, se han movido por todas partes, han hablado ante los medios de comunicación. La tragedia es que nadie soluciona el problema. Y hay construcciones de urbanizaciones en zonas de riesgo. Alguien tiene que responsabilizarse de eso. Así es, justamente para evitar y ya ponerle un paro a esta problemática, porque justo el trabajo de la superintendencia es de evitar que esto suceda y lograr que el GAD cumpla con la ley. En ese sentido ya hemos emprendido acciones y de hecho, como le comentaba hace un momento, en el caso que le comenté, son varios casos que estamos atendiendo en este momento, pero para ejemplificarlo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Imponemos la sanción, el municipio obviamente nos está siguiendo una contrademanda para evitar esa sanción, pero adicionalmente pues lo que hemos hecho es generamos un convenio con la Contraloría General del Estado, estamos trabajando con ellos de forma directa, se ha puesto en conocimiento este caso, se está también trabajando en eso, entonces ¿cuál es la expectativa y lo que estamos justamente programando? Que las instituciones de control podamos actuar de forma severa en contra de estos municipios e incluso de los funcionarios a través de un mecanismo como la repetición. Superintendente, ¿no les falta instrumentos legales a ustedes para poder actuar?
Instrumentos legales, no. Yo creo que para la planificación territorial a través de la LOTUX y a través de su reglamento, las normativas que se emiten, hay un vacío normativo específico que todavía tendríamos que generar, pero realmente tenemos un marco robusto legal. ¿Tienen ustedes una capacidad de investigación técnica suficiente y adecuada para, por ejemplo, la prevención en el tema de sismos, de desastres de esa naturaleza? Hace una década, cuando se suscitaron los sismos de Chile y Haití, aquí tratamos en múltiples entrevistas, mesas redondas con técnicos, con expertos sobre las normativas municipales. Hay una serie de normas que se van ajustando, algunas son las más exigentes, podemos hablar las de California, las de Japón, por decir algo, pero que en el marco ecuatoriano se van adaptando poco a poco. Y algún experto, incluso Hugo Yepes, recuerdo, dijo, si en Quito hay un terremoto similar al de la magnitud de aquel que ocurrió en Japón, o de que ocurrió en Chile, o del que ocurrió en Haití, la posibilidad de que las viviendas no resistan, o sea, que un 60% de las viviendas de Quito no resistan, porque están mal construidas, o sin permisos, o con permisos falsos, o con construcciones que han quedado inconclusas, donde, por ejemplo, quedan expuestas las varillas de metal, que por el deterioro del clima pierden sus funciones y propiedades de construcción. Eso lo sabemos. ¿Cuándo lo cambiamos? Y justamente aquí viene lo que le quería comentar. Dentro de la LOTUX, de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, existe una transitoria que parte del sismo del 16 de abril del 2016. ¿Qué es lo que busca esta transitoria? Justamente que los municipios y el Estado evalúen frente a sismos al menos su infraestructura de alta concurrencia, al menos de esa. Parecería en ese entonces una transitoria que tenía total lógica. ¿Qué es lo que se busca? Evaluar que al menos escuelas, hospitales se evalúen y se entienda qué capaces son de resistir otro sismo. Y le cuento que cuando cuando tomé la superintendencia en 2021, iniciamos un examen justamente para entender qué tanto había sido aplicada esta transitoria. Y resulta que, por ejemplo, a nivel del gobierno central solamente una institución había reportado resultados. Una. Entonces, es decir, después cuando ven las consecuencias, no nos acordamos que había unas normas vigentes y que no se cumplieron. Usted ha mencionado muy bien, porque además los manuales internacionales en materia de sismos hablan de proteger cuarteles policiales, cuarteles de bomberos, hospitales, cuarteles militares, como una prioridad. ¿Por qué? Porque son aquellas personas las que nos han de socorrer a todos los demás, y allí es donde se han de instalar los albergues cuando hay un sismo de magnitud grande. Exactamente, pero con este dato que le acabo de dar, o sea, en este mismo momento apenas el 21% de instituciones del Estado tiene más o menos, ha estado desarrollando ese trabajo. ¿Las nuevas que se están construyendo están observando estas normas? Obviamente sí, pero me refiero escuelas, hospitales en muchos casos todavía no cuentan con esa evaluación. Ya ha pasado bastante tiempo desde el 2016 y todavía no la tenemos. Entonces, si una escuela que va a ser albergue está mal construida, el riesgo es evidente. Exactamente. Entonces, ahí tiene una fotografía de lo que realmente sucede, porque una cosa es lo que un gobernante nos pueda decir, sí, estamos considerando los hechos, pero nosotros cuando registramos los resultados de ese trabajo que debía haberse ejecutado, pues el resultado es bastante ¿Tiene pobre. capacidad la superintendencia de un peritaje técnico para observar ciertas obras, para decir un plan de ir revisando esas obras, haciendo una observación técnica y emitir informes y sobre todo forzar correctivos? Sí, nosotros tomamos en cuenta información que viene directamente desde el municipio, y eso también es importante porque en los casos que le he comentado, el mismo municipio es el que declara esos sectores no mitigables, de riesgo no mitigable, y el mismo municipio es el que da permiso en esas zonas. Pero también hemos tenido evidencia, y justamente por eso hemos iniciado este año ya con la inserción de procesos de peritaje interno y de peritaje externo, porque justamente hemos determinado que existen áreas en donde el mismo municipio, incluso por un proceso irregular, puede determinar que un área, incluso hemos tenido evidencia de corrección de perfiles. O sea, ha cambiado las vulnerabilidades. Exactamente. En otras palabras, el proceso técnico establece que un área es de riesgo no mitigable, pero que por un proceso posiblemente irregular se redefine el área para poder asentar un permiso. Entonces, laxas. Exactamente. Esto, bueno, aquí podría haber desde corrupción hasta negligencia, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, nuestra tarea justamente al implementar ese tipo de procesos es tomar nosotros mismos la evidencia, la muestra de que, por ejemplo, el terreno no es apto para la construcción, y en ese sentido,
como usted bien lo ha dicho, pues la intención es no solamente llegar a la multa del municipio, sino incluso llegar a las consecuencias penales que esta negligencia podría haber traído. ¿Cuánto importa que la ciudadanía conozca las normas? El común de los mortales no manejamos ni las normas penales, ni las normas del derecho, ni muchos, la gran mayoría no habrá ni siquiera leído la Constitución, peor otras leyes. Pero cuán importante es que instituciones las observen, hagan permanentemente campañas para recordar, charlas, acercarse a la ciudadanía. El ciudadano debe saber que vive en una zona vulnerable y debe saber cómo reaccionar, incluso frente a una posibilidad de un riesgo, que los hay. No vamos a soslayar la posibilidad, es una tierra donde hay erupciones volcánicas, aluviones, a la vez inundaciones y sequías, ¿no? Por decir algo a propósito de lo que estamos viviendo por la crisis energética. ¿Cómo hacemos para que esto se convierta en una cultura de prevención? Lastimosamente yo creo que en este sector, al menos todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial, es tan ajeno a la ciudadanía, y una de las intencionalidades justamente para mantener al sector. Hay que entender que el sector que más se nutre de estas acciones es el sector inmobiliario, es un sector de enorme cuantía para la economía ecuatoriana. Entonces, de alguna manera no traer claridad a procesos como estos, pues permite todavía seguir operando y beneficiándose de eso. En ese sentido, al propio sector inmobiliario tener normas claras para que sus propios bienes, su propia inversión se proteja. Yo creo que esa es la intencionalidad, pero de alguna manera no se comunican temas como esto, me refiero, en el caso específico de estos bienes que fueron producidos de forma irregular. El constructor tampoco está interesado en que el ciudadano sepa en qué tipo de bien está o cuáles son las condicionalidades de ese momento. Pues. Exactamente. Entonces, yo creo que es importante para nosotros, como institución, lo que estamos buscando estamos generando alianzas para poder tener un sistema en el cual el ciudadano, incluso que tendría que pasar por reforma legal, para que en una sola base se pueda tener información predial, que por ejemplo pueda venir de los registros de la propiedad. Estamos muy lejos de eso, estamos hablando de un nivel de automatización que todavía el Ecuador no tiene, pero creo que debemos apuntar hacia allá. ¿En qué sentido? En el sentido en el que cualquier ciudadano que quiera adquirir cualquier predio pueda acceder a un sistema, pueda hacer un clic en el, por ejemplo, consultar toda la información que se relaciona al predio. Es tan fácil. Propietarios, condiciones del sitio. Y si hay luz verde para construir, ¿en qué condiciones? Toda la información consolidada y unida debería estar en un sistema. Hacia allá estamos apuntando, por supuesto. Vigente hace mucho tiempo, que es un instrumento de bienestar colectivo, y de la vida en comunidad demanda ese tipo de esfuerzos. Ahora, ¿cuánto importa, y ahí un poco apelo también a su formación profesional, el conocer la historia, el conocer la geografía? Yo he puesto aquí este ejemplo muchas veces a lo largo del tiempo. Recuerdo el fenómeno del Niño de los años 80. Las primeras zonas afectadas fueron los entornos de la ciudad de Santa Rosa, en la provincia del Oro. Llegó el fenómeno del Niño en la época de Fabián Alarcón, los años 90, y hubo un técnico de Naciones Unidas que seguramente en esta misma mesa o en una parecida, porque estábamos en otro local, desplegó los mapas de las zonas que se inundaron en el fenómeno del Niño de los 80. Sobre esas mismas zonas había avanzado. Y pongo el caso concreto de la ciudad de Santa Rosa porque fue la primera que se inundó en los años 90. Entonces, si la ciudad creció donde no debía, donde lo natural es que en una creciente el agua iba a pasar por allí, y si los permisos municipales se otorgaron, y si las construcciones municipales del entorno vial a ese barrio se hicieron sin la suficiente prevención, o sin el conocimiento, o peor aún con negligencia, la responsabilidad es nuestra como comunidad, la responsabilidad es de los alcaldes. Pues pasó que cuando se anunció un fenómeno del Niño, que no llegó con la intensidad que se advirtió, pero bueno, porque hubo bastante prevención y alerta. De las primeras imágenes que yo vi de nuevo replicadas en la televisión, eran en las mismas zonas de la ciudad de Santa Rosa, en Machala, como uno de los primeros lugares vulnerables e inundables. Están ahí los mapas satelitales. ¿Por qué no tomamos esos instrumentos para actuar como sociedad y, por supuesto, como autoridad? Es que yo creo que esa es la función de instituciones como esta. Justamente el crecimiento irregular en estas zonas se da sobre esos sectores. Y como usted bien dice, yo recuerdo haber leído un libro en los años 80
sobre justamente información que produjo una cooperación francesa conjuntamente con el municipio de Quito. Se hizo inclusive un atlas en donde estaban incluidos todos los riesgos asociados al GA de Quito. Pero, como usted bien dice, existió crecimiento irregular. La labor del municipio era controlar que ese crecimiento irregular no suceda o al menos que no suceda en esas áreas. Pues no se hizo nada al respecto. Y tenemos los casos recientes, ¿no? La Gasca, que usted lo mencionó muy bien, monjas en la zona de Pomasqui, se sigue erosionando la quebrada, sigue gente viviendo al límite, yo digo más allá del límite, porque el momento en que se mueran ya no hay nada que hacer, y se siguen otorgando permisos. Así es, entonces justamente ese es uno de los problemas más grandes del crecimiento urbano irregular. Quito todavía tiene 400 barrios irregulares, el crecimiento irregular sigue sucediendo. Bueno, en campaña anunció el alcalde Pavel Muñoz la paulatina regularización de algunos de los barrios. Ha de ser menester que esos barrios se regularicen, pero también con las condiciones de vida adecuadas. Absolutamente, ¿no? Eso es lo que se debe buscar en un marco de planificación. Entonces lo que buscamos desde esa superintendencia es justamente mediante los ejercicios que nosotros emprendemos, incluso mediante multas, mediante acciones de repeticiones, un ejercicio de control, buscando que el municipio cumpla con su rol, por ejemplo, en el control de la expansión urbana irregular. Entonces, la capacidad nos desborda, por supuesto, porque cada caso, por ejemplo, de vivienda irregular para nosotros es un caso de control, imagínense si son miles. Entonces, pero tiene una connotación atrás por medio de dramas familiares, de personas que se han desplazado de otros sectores, las invasiones. Esto es una cosa histórica. Por supuesto, pero mucha potencia. Si es que en algún momento barrios, queremos pasar justamente de un esquema de país desorganizado, no planificado, a un país organizado, bien estructurado, en donde, por ejemplo, la industria, la vivienda, todos podamos ejercer nuestros derechos, porque el territorio en última instancia es el eje que articula todos los derechos ciudadanos de la política pública, etcétera. Entonces debemos buscar un marco funcional, un marco planificado, un marco adecuado en donde se identifique esas problemáticas y poco a poco se vayan encontrando soluciones y priorizándolas. Superintendente, ¿en qué medida puede la propia superintendencia, pero coordinando con otros organismos del Estado, hacer campañas permanentes de prevención, de instrucción, conversación con la comunidad, con los barrios, con las escuelas, en estos temas que son fundamentales? Y vivir en comunidad no es fácil, pero debemos hacerlo bajo ciertas normas y además conociendo nuestra historia, nuestra geografía, nuestra topografía de modo clave. Esta es una zona vulnerable. El Ecuador vive, bueno, como dijo Humboldt, ¿no? Dormimos tranquilos con volcanes activos y nos alegramos con música triste, pero este es un tema que hay que sistematizar y machacar en cuanto a la prevención. Hemos trabajado en algunos ejes de capacitación, por ejemplo, con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Sin embargo, nos ha dificultado un poco formular planes a mediano plazo por los cambios políticos que hemos tenido últimamente. Y la escasez de recursos. Exactamente. A veces hemos tenido ya un programa de capacitación, existe un cambio de autoridad y prácticamente vuelve a foja cero. Sin embargo, como superintendencia hemos preferido desarrollar alianzas con la academia. En ese sentido hemos estado desarrollando algunas ideas, algunas de ellas han dado frutos, incluso le comento que uno de los más interesantes es haber trabajado con el Ministerio de Educación, pero también a través de una alianza con la Universidad de Cuenca. Entonces se generó un proyecto para insertar al menos temas de ordenamiento territorial, uso de suelos, riesgos naturales a niños. Y charlas de modo simple. Es interesante porque a veces pensamos que es un tema que debe ser insertado en la universidad o en algún... desde un niño puede conocer tranquilamente cuál es su entorno, cuál es el derecho que tiene la ciudad. Ilustran a sus padres en cómo actuar si están bien informados. Fíjese, entonces es una cosa muy interesante que hemos logrado y hemos solicitado también al ministerio que se incluya esta experiencia en el currículum académico. Tenemos un compromiso, bueno, lo tuvimos, ojalá que las autoridades hay que insistir. Sin embargo, lo que buscamos es que desde niños pues tengamos ese conocimiento de algo tan sencillo como el derecho que se tiene a la ciudad, a un hábitat seguro, para que cuando seamos adultos no nos dejemos, o más bien nos cuestionemos, como habíamos visto hace un momento, si es que voy a comprar por ejemplo, un departamento al lado de una quebrada, pues ¿será que eso está bien? ¿Será que no voy a tener ningún problema futuro, por ejemplo? Conciencia ciudadana. Muchas gracias, el superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, Pablo Iglesias. Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.